Bienvenidos a la serie Lo que creía Elena G. de White sobre el dejar de pecar. Estamos en la sección 6b. Y la pregunta en análisis: ¿tomó el Hijo de Dios en la encarnación una naturaleza humana igual a la del nacido de nuevo? Parte 2. Iniciamos esta sección, continuación de la anterior, con una declaración, además de clara, muy concisa. Se encuentra en Dios nos cuida, 7 de marzo, y dice así: lo que Cristo fue en su naturaleza humana, Dios espera que sean sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. Repito, lo que Cristo fue en su naturaleza humana, Dios espera que sean sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. La siguiente también es muy reveladora. Dios nos cuida, 20 de agosto. Dice: Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pueden tener por la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como él vivió. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer. Eso es lo que dice. Alguien podría pensar que aquí lo que se está diciendo es precisamente lo contrario de lo que hasta aquí hemos leído en esta sección anterior, o en la sección anterior. Es decir, que la humanidad de Jesús era perfecta y por lo tanto no caída. Pero si se fijan bien, detenidamente, dice que esa perfecta humanidad es la que todos sus seguidores pueden poseer. Entonces, no puede nunca referirse a una humanidad no caída, porque ese tipo de humanidad, ¿cuál de sus seguidores podría poseerla? Siendo que todos son humanos con naturaleza caída, y que dicha naturaleza no será transformada en no caída, sino solamente a partir de la glorificación. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Precisamente que así como Cristo en naturaleza humana caída vivió una vida perfecta, reflejando así una perfecta humanidad en carácter, lo mismo es posible para sus seguidores, si quieren vivir sometidos a Dios como él vivió. Si hay otra explicación para esta declaración, gustosamente la recibiremos. En Exaltada Jesús, 10 de marzo, se lee: como uno de nosotros había de dar un ejemplo de obediencia, para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17. Que la humanidad que tomó nuestro Señor es la misma humanidad caída, regenerada del nacido de nuevo. Puede verse también en el hecho de que sus sentimientos podían resentirse como los de todo nacido de nuevo. Es así que en la carta 16 del 6 de junio de 1875, citada en Cada Día con Dios, tenemos lo siguiente: Cristo es nuestro ejemplo. Se lo sometió a tribulaciones, soportó el sufrimiento y se humilló al asumir la humanidad. Cristo llevó sus cargas sin impaciencia, sin incredulidad, sin quejarse. No por ser el divino Hijo de Dios sintió menos el peso de sus pruebas. Usted no puede tener un problema, una perplejidad o una dificultad que no haya ejercido la misma presión sobre el Hijo de Dios, ni tampoco un pesar al cual su corazón no se haya expuesto de igual manera. Sus sentimientos se resentían tan fácilmente como los suyos. Sin embargo, la vida y el carácter de Cristo fueron inmaculados. Su carácter estaba compuesto de cualidades morales, entre las cuales encontramos todo lo puro y todo lo que es verdadero, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre.
Otra declaración que indica que en la lucha de Cristo contra la tentación en su humanidad, se dio lo mismo que en las nuestras, con la diferencia de que él nunca cedió. Y la encontramos en Exaltada Jesús 24 de junio y dice así: asediado diariamente por la tentación, constantemente frente a la oposición de los dirigentes del pueblo, Cristo sabía que debía fortalecer su humanidad por la oración. A fin de ser una bendición para los hombres, debía estar en comunión con Dios, rogando por energía, perseverancia y firmeza. Así demostró a sus discípulos dónde se hallaba su fuerza. Sin esta comunión diaria con Dios, ningún ser humano puede recibir poder para servir. Cristo solo puede dirigir correctamente los pensamientos. Él solo puede dar nobles aspiraciones y amoldar el carácter de acuerdo con la semejanza divina. Si nos acercamos a Él en oración ferviente, llenará nuestro corazón de propósitos elevados y santos y con hondos anhelos de pureza y justicia. Exaltada Jesús, 24 de junio. Benditas promesas, gloriosa esperanza. También en la que sigue, vista anteriormente, pero ahora desde otro ángulo, en el Ministerio de Curación, página 136, dice: el Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, y su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. En manuscrito 125 de 1901, citado en Alza tus ojos, 9 de diciembre, dice: en esta lucha mortal, el Hijo de Dios podía depender únicamente de su Padre Celestial. Todo fue por la fe. Y en la carta 38 de 1901, citada en Cristo Triunfante, 26 de enero, leemos así: Cristo vino a sufrir en favor de la raza caída, porque Satanás afirmaba con soberbia que nadie podría resistir sus estratagemas y vivir una vida inmaculada. Revestido de la naturaleza humana, el Redentor se sometió a todas las tentaciones que acosan a los seres humanos y en cada una alcanzó la victoria. El mundo tiene ante sí el registro de su vida, por lo que nadie debería dudar del poder de la gracia de Dios. Cada alma que se afana por alcanzar la perfección del carácter encontrará en este mundo un campo de batalla en el que lidian el bien y el mal, y los que confían en Cristo alcanzarán la victoria. En el manuscrito 49 de 1897, citado en Cristo Triunfante, 13 de julio, tenemos lo siguiente: todo el cielo contemplaba la obra del enemigo contra Cristo cuando lo tentó en lugar de la humanidad caída. Y todo el cielo contempla la lucha que cada alma ante cada tentación. Y si resisten la tentación, si no ceden en ningún punto en que son probados, Satanás no obtendrá la victoria. En el manuscrito 11 de 1886, citado en el Cristo Triunfante, 28 de julio, dice: fue tentado en el terreno de la ambición y la presunción y derrotó al enemigo en estos puntos. En la Review Herald del 24 de noviembre, citado en Recibiréis Poder, 18 de febrero, leemos: el carácter humano, deformado por el pecado, es depravado y terriblemente diferente del que tuvo el primer hombre cuando salió de las manos del Creador. Jesús se propuso tomar la pecaminosa deformidad humana y en cambio devolverle su propio carácter hermoso y excelente. Bendito Salvador. En Señales de los Tiempos del 21 de octubre de 1897, citado en Desde el Corazón, 30 de abril, hay lo siguiente: su humanidad no consistió en una apreciación pobre de su propio carácter y calificaciones, sino en humillarse a sí mismo hasta el nivel de la humanidad caída para poder elevarla con él a una vida más sublime.
En la carta 39 de 1887, citada en Cristo Triunfante, 22 de julio, dice: los cristianos no debieran sentir que están abandonados de Dios por estar sujetos a tentación. Si permanecen inconmovibles ante las tentaciones, Satanás los dejará y los ángeles acudirán a ministrar en favor de ellos como lo hicieron con Jesús. En la carta 1A de 1877, citada en Cristo Triunfante, 24 de julio, leemos así: el Salvador derrotó al artero enemigo, demostrándonos así cómo podemos vencer. Él nos dio su ejemplo, rechazar a Satanás con las Escrituras. Jesús pudo haber recurrido a su poder divino o haber empleado sus propias palabras, pero su ejemplo no hubiese sido útil para nosotros. Cristo solo empleó las Escrituras. Cuán importante es que la palabra de Dios sea estudiada y obedecida con integridad para que ante una emergencia estemos capacitados para toda buena obra y fortalecidos para enfrentar al enemigo. Porque la resistencia a la tentación es posible, amados hermanos, junto con su correspondiente victoria sobre los ataques del enemigo, es que en el manuscrito 97 de 1906, citado en Cristo Triunfante, 26 de julio, quedó escrito: debemos entrar en el cielo aquí abajo, o nunca entraremos en el cielo más allá. Aquí en la tierra debemos comenzar a vivir la vida de Cristo, y entonces habrá un cielo para usted y habrá un cielo para quienes están asociados a usted. En el manuscrito 24 de 1898, citado en Cristo Triunfante, 25 de agosto, leemos: el Señor vino al mundo para vivir la vida que cada ser humano sobre la tierra debería interesarse en vivir, una vida de humilde obediencia. Aquellos a quienes Cristo ha dado un tiempo de prueba para formar caracteres para las mansiones que ha ido a preparar, deben imitar el ejemplo de su vida. Y en manuscritos inéditos, en inglés tomo 10, página 292 y 293, citado en Ser semejante a Jesús, 10 de diciembre, tenemos entre otras cosas lo que sigue: Cristo vino para dar un ejemplo de perfecta conformidad con la ley de Dios, tal como se requiere de todos, desde Adán, el primer hombre, hasta la última persona que viva en la tierra. Declaró que su misión no consistía en destruir la ley, sino en cumplirla mediante una perfecta y cabal obediencia. Vino para demostrar el hecho de que la humanidad, aliada por la fe viviente con la deidad, puede guardar los mandamientos de Dios. Y en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 291-292, dice: hombres y mujeres pueden vivir la vida que Cristo vivió en este mundo si se revisten de su poder y siguen sus instrucciones. Pueden recibir en su lucha con Satanás todos los socorros que Cristo mismo recibió. ¡Qué maravilla, amados hermanos! Poder vivir la vida que Cristo vivió, pero solo es posible si la naturaleza humana que Él tomó es la misma que la del nacido de nuevo. De otra forma, habría desventaja para el nacido de nuevo, porque entonces no habría en la humanidad de Cristo algo que sí hay en la humanidad del nacido de nuevo, a saber, la tendencia al mal inherente de su naturaleza caída. Es por eso que leemos en Youth Instructor, el instructor de la juventud del 23 del 6 de 1892, citado en Mi Vida Hoy, 23 de octubre, así: la venida de Cristo a nuestro mundo fue un gran acontecimiento, no solo para este planeta, sino para todos los mundos del universo de Dios. Vino para tomar nuestra naturaleza, para ser tentado en todo como nosotros y dejarnos, a pesar de ello, un ejemplo de perfecta pureza y un carácter sin mancha. Siendo que fue tentado en todo como nosotros, sabe comprendernos, sabe cómo comprender y ayudar a los niños y jóvenes, porque él también fue niño y comprende cada prueba y tentación en que Satanás aflige a los niños. Y en la carta 67 de 1902, citada en el Ministerio Médico 238, dice: Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa,
para saber cómo socorrer a los que son tentados. Y la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo fue, amados hermanos, precisamente con el propósito de que el hombre tuviera un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza humana caída, unida a la divina, puede no pecar y vivir entonces en perfecta obediencia a la ley de Dios. De allí lo que se lee en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 269 y 270. Cristo vino para mediar entre Dios y el hombre, para hacer al hombre uno con Dios, poniéndolo en obediencia a la ley divina. No había poder en la ley para perdonar a su transgresor. Solo Jesús podía pagar la deuda del pecador, pero el hecho de que Jesús haya pagado la deuda del pecador arrepentido no le da a él licencia para continuar transgrediendo la ley de Dios, sino que debe de allí en adelante vivir en obediencia a la ley. Elena G. de White insiste en que la naturaleza humana asumida por nuestro Señor fue la naturaleza caída en todas las áreas, física, mental y moral. Por eso se dice en Mensajes Selectos, tomo 1, 313, el Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Durante siglos el pecado había estado dejando sus terribles marcas sobre la raza humana y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Nótese cómo la condición deteriorada de la raza humana cuando se da la encarnación era en toda la familia humana. De tal forma que para que nuestro Señor tomara una naturaleza caída, pero solo en las debilidades físicas inocentes, como algunos pretenden, tal cosa no podría haberse dado con la raza humana, puesto que toda la familia de dicha raza estaba afectada por las tres áreas o en las tres áreas. A menos que se quiera excluir a María, su madre, de dichos efectos, pero ahí ya entramos en dogmática católica, que de paso es la única forma de mirar la naturaleza humana de nuestro Señor como caída solo en debilidades físicas inocentes. Es decir, la única forma de poder sostener que Cristo tomó una naturaleza caída solo en el sentido de debilidades físicas inocentes es ajustándose al dogma católico de la Inmaculada Concepción de María. Pero si por el contrario se acepta la enseñanza bíblica y la de Elena G. de White, la única opción que queda es la de que la naturaleza humana asumida por nuestro Señor en la encarnación es la única que existía en toda la familia humana, en términos de Elena G. de White. Una naturaleza deteriorada, afectada en las tres áreas, física, mental y moral. En ese sentido, una naturaleza idéntica a la del nacido de nuevo, o como lo dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 146. Como Dios que era, no podía ser tentado, pero como hombre podía hacerlo y con mucha fuerza, y podía ceder a las tentaciones. Su naturaleza humana pasó por la misma prueba por la cual pasaron Adán y Eva. Su naturaleza, la de Cristo, humana, era creada, ni aún poseía las facultades de los ángeles. Era humana, idéntica a la nuestra. Estaba pasando por el terreno donde Adán cayó. Él estaba en el lugar donde, si resistía la prueba en favor de la raza caída, redimiría en nuestra propia humanidad la caída y el fracaso desgraciados de Adán. En la misma página leemos: él tenía un cuerpo humano y una mente humana. Él era hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Estuvo sujeto a la pobreza desde el mismo momento en el que entró en el mundo. Estuvo bajo los chascos y las pruebas en su propio hogar, entre sus hermanos. No estaba rodeado como en las cortes celestiales de caracteres puros y hermosos. Estuvo rodeado de dificultades. Vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable y a refutar la mentira de Satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios. Cristo vino a vivir la ley en su carácter humano, exactamente de la misma manera en que todos pueden cumplirla en la naturaleza humana si hacen lo que Cristo hizo.
Se ha hecho abundante provisión para que el hombre finito y caído pueda relacionarse de tal manera con Dios que, gracias a la misma fuente por la cual Cristo venció en su naturaleza humana, el hombre pueda resistir firmemente toda tentación como lo hizo Cristo. Estaba sujeto a las dificultades que tiene la naturaleza humana. Mensajes Selectos, tomo 3, 146. Y en la página 147 se agrega: por medio de la provisión hecha cuando Dios y el Hijo de Dios hicieron un pacto para rescatar al hombre de la esclavitud de Satanás, se proporcionó toda facilidad necesaria para que la naturaleza humana llegara a estar unida con su divina naturaleza. En una naturaleza tal, nuestro Señor fue tentado. Él pudo haber cedido a las sugestiones mentirosas de Satanás como lo hizo Adán, pero debemos adorar y glorificar al Cordero de Dios porque no cedió ni en un solo ápice ni en lo más mínimo. Con esta declaración concluimos esta segunda parte de esta sección, no sin antes hacer una pregunta clave en todo esto, y es la siguiente: si el secreto para la victoria de Cristo contra las tentaciones del enemigo estuvo en la unión de su naturaleza humana con la naturaleza divina del Padre, ¿cómo funciona tal secreto con el nacido de nuevo? Es que a fin de que el nacido de nuevo pueda no pecar, se requiere de él que esté ligado permanentemente con la naturaleza divina. Es requisito la permanente unión de las dos naturalezas, la divina y la humana, para que se pueda vencer la tentación por parte del nacido de nuevo. Y si es así, ¿cómo funciona? ¿Cómo se logra tal unión permanente? Esta es la pregunta a contestar en la parte 3 de esta sección. Bendiciones y hasta la próxima, si el Señor lo permite.